Buenas noches, mi nombre es Víctor Gómez Serrano. Hoy es 25 de octubre del 2024 y vamos a analizar si, como dice la oposición al gobierno, vamos directo a una dictadura. De lo que no tenemos duda es de que venimos de una dictadura de partido único de Estado, del Partido Revolucionario Institucional. De eso no podemos tener duda, porque está analizado hasta la saciedad. Este régimen totalitario, efectivamente dictatorial, y ahí está su historia, no es algo que se pueda no inventar, porque sí, las matanzas, las persecuciones, los encarcelamientos, la disciplina, el hecho bárbaro que imperaba en ese régimen, la prueba reina, tanto en el derecho penal como en el derecho civil, pues era la confesional. Y siendo esta la prueba reina, se arrancaba a través de todos los métodos de tortura y se decía que ya confesado el reo o el demandado, pues ya no había necesidad de deshogar más pruebas, ya eso era suficiente para dictar una sentencia condenatoria. Imagínense qué tipo de derecho teníamos y qué tipo de ministerios públicos, de jueces, de ministeriales, todo el aparato encaminado a arrancar las confesiones por los métodos más bárbaros. Entonces, de eso no se puede dudar. Ahora bien, ¿realmente vamos a una dictadura? Después de que uno sale a la calle a trabajar, de que ve uno cómo están funcionando los órganos, pues puede uno decir que no. Puede uno decir que efectivamente estamos en una confrontación entre el órgano judicial, el último refugio del viejo régimen, de las élites económicas, sociales, políticas, sacerdotales, empresariales y de la propia oposición, y ese es su último importante refugio. Pero más allá de esto no es cierto que vayamos hacia un régimen dictatorial. Imagínense que hemos venido luchando por décadas por esto y que no sepamos distinguir entre unas circunstancias y otras. Este tipo de momentos son así, pero deben de ser tratados, analizados y superados. Podríamos decirlo en una dialéctica, ¿no? ¿Qué le pasa al gobierno de Francisco y Madero cuando logra llegar a la presidencia y se pensaba que se iba a llegar a la democracia, que se iba a acabar la dictadura de Porfirio Díaz? Bueno, ingenuamente Madero pensaba que con el solo hecho de que se hubiera ido el dictador Porfirio Díaz en el Ipiranga hacia Europa, específicamente hacia Francia y a su capital París, con eso bastaba y dejó intacto toda la estructura del viejo régimen. Por más que su hermano Gustavo lo quiso advertirle, decía, mira, debes de hacer esto, te acechan estos peligros, Madero no lo entendió. ¿Qué pasó? Pues le dieron golpe de Estado, asesinaron a Madero junto con el vicepresidente Pino Suárez, al propio Gustavo Madero, y se instaló otra vez un régimen dictatorial, autoritario, el de Victoriano Huerta. Entonces, ¿qué debe de hacer efectivamente? No Morena, no la presidenta actual, sino en conjunto con el pueblo, pues no dejar enemigos, no dejar porque no podríamos salir, no podríamos avanzar hacia profundizar la democracia y ampliarla. Imagínense
la Suprema Corte, junto con todos los tribunales de circuito, los jueces de distrito y todo el aparato burocrático, pues estaban a disposición de las élites económicas, sociales, políticas, sacerdotales, empresariales, nacionales e internacionales. No es de extrañar que los medios de comunicación, que son parte de esa élite, hagan una narrativa en contra del gobierno. Tampoco la prensa internacional está exenta de tener intereses. Entonces, cuando nos llenan de una narrativa, pues de repente dice uno, oigan, a ver, creo que sí estamos ya a las puertas de una dictadura, pero reflexiona uno, analiza uno, sale uno a trabajar y dice, no, oigan, me parece que esta narrativa está construida para golpear, pero no para decir la verdad. Entonces, pues deben de tener mucho cuidado porque es tan inmenso el poder de los medios de comunicación tradicionales que durante mucho tiempo nos tuvieron engañados. Hoy no, afortunadamente. Pero sí debemos tener cuidado con ese tipo de noticias. Pues traen el viejo método de Goebbels, ¿no? De repetir una mentira hasta que parece verdad. Pero yo creo que no estamos ni cerca ni lejos de entrar a una dictadura. Hay que ver que la totalidad del órgano judicial federal, incluyendo la Suprema Corte, no están cuidando los derechos humanos, porque si así fuera, pues estarían impartiendo justicia, aunque no estuvieran a favor de esta reforma, que por cierto, Andrés Manuel López Obrador pues les pidió que se reformara, no quisieron, y no quisieron porque saben que una reforma pasa, aunque sea de parte de ellos, pero pasa por quebrantar algunos de sus intereses y privilegios. Ellos dicen que no, que luchan por la democracia, por los derechos humanos, por la legalidad. Pues no es cierto. Ahora se han volcado a decir que al elevar a rango constitucional la fracción primera del artículo 61 de la ley de amparo, es ya el sello de una dictadura. No, es así, ya estaba, pero ante la necedad de los ministros, de los magistrados, de los jueces y de los trabajadores, así han tenido que accionar pues los legisladores. No puede ser que el órgano judicial siempre esté en contra porque ya parece partido político, está haciendo política, no está haciendo una defensa de sus intereses porque no le están afectando a los trabajadores sus intereses. A los ministros, a los magistrados y a los jueces de distrito no tienen por qué oponerse al Estado, porque ellos son parte del Estado. Más aún, sus puestos, pues se les otorga, sí, por sus propios méritos, pero se les otorga el Estado mismo. Ahora bien, no son trabajadores del Estado, son representantes del Estado. Y cuando se retiran, aunque no son trabajadores del Estado, pero les dan las prestaciones muy superiores a cualquier otro trabajador común y corriente. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el conservadurismo, porque eso es del órgano judicial federal, conservador, no quieren cambiar todos esos privilegios, todos esos delitos y el nepotismo que tienen de manera alguna. Tratan al órgano judicial federal como si fuera de su propiedad, como si fuera negocio familiar. Oigan, deberían algunos de reflexionar, porque muchos tienen 20 años, 25, oye, pues, no se cansan de trabajar burocráticamente y a la hora que les dicen, oye, pues, se cambian las reglas del juego, no los están despidiendo, ¿sabes qué? Si quieren participar, tienen
pase directo y adelante. No, pues, lo primero es que se relean, ya parecen, bueno, no parecen, en la práctica son un partido de oposición, y eso, pues no puede ser, no. Piden jueces, ministros y magistrados que el pueblo los respalde, pero ¿cómo los vamos a respaldar? Me pregunto yo, ¿cómo va a ser eso? Yo que conozco a algunos magistrados, secretarios, y es una pena cuando uno habla con ellos porque tal parece que no entienden del derecho bien a bien lo que es la impartición de justicia, pero ellos creen que son la masa gris superior de todo el pueblo mexicano y que como tales deberían ser tratados como si fueran semidioses. Pues no puede ser. Están muy cómodos en los juzgados sin conocer la realidad. Todo ese tipo de personas que se van a la burocracia, generalmente en la iniciativa privada no tienen una sola oportunidad de sobresalir. Porque sí obtienen títulos, grados y puestos, pero saben que siempre se van ahí porque tienen una mentalidad de tener algo seguro, de que cada quincena esté su dinero a la orden, de que tengan todas las prestaciones, de que puedan ir escalando por cualquier método. Entonces, son quizá más conservadores de lo que yo pensaba. Con estas actitudes, si hay quien haya roto el orden constitucional, son ellos. Ahora, ya volvieron al órgano judicial federal una inutilidad, ya los vimos en su violencia, ya los vimos en su vulgaridad, ya los vimos en su proceder. Aquí en Puebla, pues yo conozco a la 28 de octubre y sabemos los métodos violentos que utilizaban cuando estaban en su apogeo. Y cuando uno ve a los ministros, magistrados, juzgadores y a los trabajadores, yo parece que ahora que fui a Ciudad Judicial, he visto sus manifestaciones, sus consignas, y escucharlos hablar y hablar con ellos y decirles, oigan, pues, ¿cómo es posible esto? Cuando uno regresa a trabajar, pues ya sabe uno con qué clase de personas se van a topar. Pues sí, mucha cortesía, ¿no? Y cortesía viene de corte, de las cortes monárquicas, que a la luz pública pues se comportaban como si fueran personas honestas, de confiar, honorables, pero tras bambalinas estaban haciendo conspiraciones, estaban haciendo toda clase de maquinaciones en- para hacerse el mal entre ellos. Y cuando uno regrese, pues iban a ser muy corteses, oigan, pero tras bambalinas ya los conocimos como son. Realmente no son dignos de ocupar esos cargos. Y si ya tienen 15, 20 o más años, pues deberían estar agradecidos. Oigan, qué buena época se pasaron. Ya deberían de dar paso a nuevas generaciones, a nuevas personas que intenten corregir el rumbo. Si ellos mismos participaron, no le están quitando el puesto así nomás porque sí. Pues ya cambiaron las reglas, pues ya. Pero no, quieren seguir enquistados ahí y ahí tiene todas sus esperanzas los grandes empresarios. Imagínense, dicen, cuidamos los derechos humanos de los mexicanos. Oigan, desde el 2008, Ricardo Salinas Pliego no ha pagado un solo peso porque no han dictado la sentencia definitiva que dirima si va a pagar o no va a pagar. Ellos mismos están dando justicia. Unos jueces presentan amparos y otros jueces están otorgando suspensiones provisionales definitivas a sabiendas de que es ilegal. Y ya con esa narrativa dicen, no, la que desacata es la presidenta. Quizá el equipo jurídico de la presidencia no haya combatido todas esas disposiciones que han tenido los juzgadores,
Pero los que están quebrantando y que juraron guardar la Constitución pues, son ministros, no todos, magistrados, no todos, y jueces, no todos, pero sí en su mayoría, y los trabajadores, pues ni se diga, ¿no? Esto no se los podemos permitir, esto no puede ser. Imagínense, se van a un paro ilegal, todo pagado, retando a los otros dos órganos, al legislativo y al ejecutivo, y exhibiendo que tienen intereses contrarios a los del pueblo soberano. Pueden alegar todo lo que quieran, pero no van a triunfar porque en una transición, en un cambio de época, y este lo es, no pueden los conservadores asirse y seguir vigentes. Lo que deberían de hacer es dar paso. Y yo sí solicito a la presidenta de la República y a los legisladores que no den marcha atrás, porque se quieren elegir la Suprema Corte y todo el órgano judicial federal en los supremos legisladores. Si no superamos este escollo, no vamos a avanzar, porque nos quieren regresar al viejo régimen, al conservadurismo, y eso pues no debe de ser. Imagínense, ahora dice, cuando vivíamos en la dictadura del partido único y se le sumó el PAN y se le sumó el PRD, decían que eso era democracia. Aunque en aquel tiempo privatizaran todo y la Suprema Corte, ni los magistrados, ni los jueces, mucho menos los trabajadores, dijeron pío. Y ahora todo les parece un caso, ahora que estamos entrando a la democracia, ahora todo les parece dictadura. Hay que tener la serenidad, no hay que caer en esos juegos tan perversos. Y los ciudadanos tenemos la solución. Si los ciudadanos rechazamos ese conservadurismo, rechazamos que sean solamente las élites quien decida, porque cuando uno los ve, solamente las élites dicen que decidan, ya sea el ejecutivo, el legislativo y ahora el judicial. Pero ¿por qué deben de solamente ellos solucionar el problema? Problemas que nunca solucionaron hasta que la ciudadanía en el 2018, el 1 de julio, votó y acabó con el viejo régimen. No fue Andrés Manuel, no quiero restarle su importancia, pero no fue él, fue la ciudadanía. Él quedó hasta asombrado con la ventaja que ganó. En el 2024 esperaban los conservadores volver. No lo hicieron porque fue la ciudadanía la que dijo no, queremos continuidad en este sentido. Esta trabazón que tenemos, yo estoy seguro que si la ciudadanía se manifiesta, se va a destrabar y se va a solucionar porque solamente un pueblo soberano que tiene bajo su control a los tres órganos de gobierno es libre. Todo lo demás es política y son habladurías. Si el pueblo mexicano quiere realmente demostrar que ha entrado a la democracia y realmente hace uso de su soberanía contenida en el artículo 39 constitucional, debe de poner un alto a este tipo de excesos por parte de todo el órgano judicial federal. Como siempre, por cuestiones de tiempo, dejo aquí este tema a su consideración. Gracias y buenas noches.